¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una tortilla española a la rodrigada. Aquí vamos a mostrar los ingredientes. Lleva papas, huevos y cebolla que está acá adentro. Y nada más. Lo que yo voy a hacer, amiguitos, además le voy a añadir ajo, cebollín, salame y queso. Lo primero que hay que hacer es pelar las papas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pelamos las papas, las dejé ahora en un colador, no sé para qué, no sé para qué. Y ahora viene la etapa de dejar esto en aceite. Aceite, parece que esto tiene que ser bastante aceite porque esperar que se caliente. Entonces, ¿qué voy ahora? Nada, vamos a esperarnos. Yo creo que está listo, ¿no? Está tibio. Le meto el dedo. Tengan cuidado, amigos, ustedes cuando hagan esto en la casa. Entonces ahí está. Esto tiene que quedar aquí por lo menos por unos 20 minutos. No me acuerdo si la cebolla tengo que ponerla ahí. No me acuerdo esto. Si la cebolla tengo que echarla junto con las papas o no. No hay que echarla porque si no la cebolla se freiría. Esto hay que echarlo a la tortilla. Creo que casi seguro se echa a la tortilla. Le vamos a echar la cebolla porque la cagué y había que echarlo al mismo tiempo. Pero no lo hice porque estoy aprendiendo. Yo le eché en media nomás, porque igual le voy a echar otros ingredientes, pero... O le echo... No, saben que voy a hacer la otra cebolla. Un poco de pimienta. Vamos a batir los huevos. Vamos a echar sal a esto un poco. La tortilla. A ver, amigos, ¿cómo saber si esto está listo? La verdad que no sé, pero con esto es un experimento. Yo creo que igual le falta un poco. Esto está listo. Y ahora vamos a echar un poco. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, amigos en casa, en todos los países que me siguen, amigos de entre todos mis 14 seguidores que tengo, vamos a dividir esto en dos. Después van a ver por qué. Quiero reiterar que esto es un experimento, así que no sé si va a funcionar. Lo ideal es hacer un sartén un poco más grande, pero yo no tengo un sartén más grande. No me preparé bien. Viene el ajo y el cibulet. Y le vamos a echar parte del otro resto que teníamos. No parte, se lo echamos todo nomás. Lo que salga nomás, amigos, yo no sé si esto va a quedar bueno o malo. Nuevamente, esto es un experimento. Y esto lo vamos a echar arriba. Que el queso quede adentro. Esto ya debería poder darse vuelta, creo. Así que vamos a buscar un plato. Lo vamos a poner acá. Y ahora pues lo damos vuelta. Miren cómo sale, amigos, bonito. Y ahora con cuidado la parte más importante que era dar la vuelta funcionó. Ya, yo creo que está bueno. Está listo. Acá lo sacamos de la misma forma, lo mismo que hicimos recién.
Ponemos el plato. Damos vuelta. Vamos a partir. Miren esto como se ve. Miren. El quesito derretido ahí. A esto le vamos a sacar una foto. Así. Ahí. Miren cómo sale el queso. ¡Uy, qué rico! ¡Qué invento, amigos! A ver, a ver. Vamos a probar. Me tiene que está más caliente esto que un amigo que tengo yo. A ver, vamos a ver. A ver, amigos. Miren el queso. ¡Uy, qué rico! ¡Oh, quedó súper rico! Muy rico, miren. Ahí también. El rey de la noche. Don Cron. Quedó exquisito. Hace 8 años que no hacía esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mi Dios! Miren, miren, miren de nuevo, miren. Miren lo que pasa con el queso. Queso, salami, papa, cebolla. Miren, amigos, miren, miren. ¡Oh, my God! Súper rico, amigos. Pruébenlo. Comenten y suscríbanse para que podamos llegar a 15 seguidores. Gracias, amigos. Se ve eso, esa papa.